Hay algo que nos encanta a todo el mundo cuando se acerca la Navidad y es poner el Belén, poner el Belén. Y es algo que es tan bonito y que es tan de nuestra cultura, tan español, tan nuestro. Qué triste es lo que os decía antes, que en muchas ciudades, por ejemplo, se adorne de luces y no se ponga el Belén. Es que es como completamente absurdo, parece como que falta algo, que parece que falta el centro de la Navidad. Yo me imagino, espero que todos vosotros tengáis ya puesto el Belén en vuestras casas, súper bonito, y nosotros vamos a poner también ahora un Belén. Vamos a hacer un Belén espiritual y un Belén que nos ayude también a centrarnos y a prepararnos interiormente para vivir la Noche Santa de la Navidad. Este es el sentido de poner el Belén. De hecho, en la bendición, la oración de bendición del Belén, lo que se dice es eso, que contemplando las figuras, contemplando el misterio, aprendamos de ellos cuáles son las actitudes interiores que tenemos que tener para vivir la Navidad. Hay cantidad de personajes en el Belén. Yo voy a intentar hablaros de algunos de ellos, actitudes positivas, actitudes negativas, que, como digo, ¿no?, nos ayuden pues a prepararnos interiormente para vivir la Navidad. En primer lugar están los personajes, podríamos decir, inanimados. ¿Y cuáles son los personajes inanimados? Pues todas las cosas que no tienen vida. Esto es clase de lengua. Pues desde las montañas, las altas montañas, que simbolizan a veces esa soberbia, esos valles que simbolizan la humildad, esas piedras que hay que poner muchas veces, que también son ese corazón duro, ese puente, me parece tan bonito, ¿no?, en el río, que cuando ponemos esos ríos de papel albal, la imagen del puente me parece preciosa. El Papa Francisco habla muchas veces del puente, el puente como ese lugar que une dos orillas, esas personas que saben dialogar, que son puentes, que no son muros. Hay personas que son como muros, que ponen muros entre ellos y los demás. Y hay personas que son puentes, que son cauce de diálogo. Qué bonito es la imagen del puente. Me encantan las casitas del pueblo de Belén, cuando en los Belenes ponemos esas casas. Pero qué triste es esas casas que cerraron sus puertas al Señor. Esa gente, ahora hablaremos, ¿no?, de la imagen del posadero, pero esas casas que no acogieron al Señor. En cambio, el portal de Belén, tan bonito, que es como lo esencial, puede faltar de todo en un Belén, pero el portal, que puede ser un portal, que puede ser una cueva, una gruta. Pero es precioso pensar que aquel lugar, que era un lugar donde se refugiaban los animales, yo muchas veces lo pienso, un lugar pues inmundo. Yo que soy de ciudad y vivía en ciudad, he vivido toda mi vida en ciudad hasta que vine a vivir a un pueblo. Yo la primera vez que vi un gallinero, de verdad, yo la primera vez que entré en un establo, en un sitio de vacas, pues quizá a mí se me callaron un poco, pues eso, ¿no? Yo lo tenía como un poco idealizado, ¿no? Los portales de Belén, pues son lugares inmundos, son lugares sucios, lugares, pues eso, donde los animales hacen sus cosas y comen y pues eso es el lugar donde Jesús decidió nacer. Y esto, fijaros, a mí es una meditación que me parece preciosa pensarlo, ¿no? ¿Cuántas veces nuestro corazón es así, como un establo, un lugar que es un desastre, que está lleno de heridas, que está lleno de mal olor y como digo, ¿no?, desordenado por las cosas que están desordenadas dentro de nuestro corazón, nuestro pecado, nuestra pereza, nuestra impureza, nuestro egoísmo? Pero es el lugar donde el Señor ha decidido nacer, en tu corazón, en tu vida, en tu pesebre, en lo más bajo de ti, de tu corazón,
porque Él viene a nacer ahí para rescatarte, para levantarte, para sacarte de ahí, para decirte que tú tienes una gran dignidad. En el portal de Belén normalmente ponemos arriba la estrella. ¿Y qué es la estrella? Fijaros, la estrella tiene un doble sentido, positivo y negativo. La estrella, en un sentido negativo, es aquellos llamados a brillar con luz propia. Pues esos que se consideran estrellas. Esa gente que va de diva por la vida y que pretende brillar muchas veces por encima de los demás, de compañeros, de amigos, de su familia. Pues eso, ¿no? Las estrellas, lo que decimos, las estrellas. Pero fijaros que la estrella también tiene un sentido precioso. ¿Por qué? Porque la estrella es la que guía a los magos al portal. Y es la estrella el símbolo de la fe. La estrella también es el símbolo, pues como digo, ¿no?, de tantas personas que llevan a otras personas. Hablaremos también ahora de los ángeles. Tantas personas que llevan a otros delante del Señor. Qué bonito cuántos de vosotros habéis llevado la fe a vuestras casas, pues estar de hecho en el colegio os ha hecho recibir la fe y llevarla a vuestras casas, pues a veces de maneras tan sencillas. ¿Cuántos de vosotros, pues este día de Navidad, hacéis la bendición de la mesa? ¿Cuántos ponéis el Belén que en vuestras casas no se ponía? ¿Cuántos de vosotros habéis conseguido que vuestros padres y vuestros hermanos vuelvan a la misa del gallo? Eso es ser la estrella. En cosas muy pequeñas, en cosas sencillas, llevar a los míos a los pies del Señor, ante el Señor. Bien, pues estos son un poco los personajes, podríamos seguir inventándonos mil cosas, pero bueno, personajes inanimados del portal de Belén. Después tenemos otros personajes antes de los personajes humanos. En el portal de Belén tenemos los animales, que pues tienen su importancia, tienen su importancia. Aquí, si tuviéramos tiempo, podríamos hacer una meditación de las gallinas, de las ovejas. Pero fijaros, vamos a quedarnos con dos de los animales tan importantes, el buey y la mula. Os decía antes, lo esencial en un portal de Belén está el portal, la estrella, Jesús, María, el niño, Jesús, María y José, y el buey y la mula. El buey y la mula, que parece que están ahí como de adorno. Pero qué bonito es pensar que el buey y la mula tienen esa misión también. ¿Y cuál es la misión del buey y la mula? Fijaros, el buey y la mula no entienden nada, no saben lo que está pasando. Pero cada uno de ellos tiene su misión. La mula ha tenido la misión preciosa de transportar a la Virgen y al niño. Y el buey, que estaba ahí metido en su casa, de repente se ve invadido por toda aquella gente, la mujer, el hombre, el niño, los pastores, los reyes. Pero el buey y la mula, su misión es, sin entender nada, dar calor al niño y a la Sagrada Familia. Y esto, fijaros, es algo que me parece maravilloso, porque, fijaros, muchas veces, pues eso, ¿no? Pues en medio del ruido, de las dificultades, en medio de los jaleos, pues a lo mejor nosotros tampoco entendemos nada. Muchas veces uno no sabe qué tiene que hacer, por dónde tiene que ir. No importa. Lo importante es estar. Lo importante es permanecer. ¿Cuántas veces uno tiene crisis? Uno no entiende los caminos del Señor, especialmente cuando el Señor te cambia los planes. Y a veces la tentación es hacer como la mula, ¿no? Pues dar una coz y mandarlo todo a la porra porque no entiendo nada, porque no comprendo nada. No importa, lo importante es estar ahí. ¿Cuántas veces pensamos, si es que para qué voy yo a la misa del gallo, si es que me duermo, si es que no importa, estate ahí, ve, estate cerca del Señor y ya está. Como el buey y la mula, sin entender nada, dando calor a Jesús. Los animales, el buey, la mula, os hablaba antes del ángel. Qué bonita es la misión del ángel, el mensajero, ser el ángel del portal de Belén.
Qué bonito es el ángel que anuncia, el ángel misionero, que anuncia a los pastores y que les dice esa buena noticia a los pobres. Los ángeles son los enviados, imagen de los misioneros, de los apóstoles, de los que no tienen miedo a anunciar a Jesús, de los que no tienen miedo, como decía antes, pues uno dice, si es que en mi casa no cree nadie, no importa, tú pon el Belén. A veces, como os digo, con cosas pequeñas. ¿Cuánto me impresionó estos días de atrás, estas semanas de atrás, cuando un compañero nuestro, un compañero vuestro del colegio, que ya es mayor, y salió en la televisión, en un programa por la tarde, y delante de toda España, delante de todo el mundo, pues allí dijo, le estaban preguntando por sus hobbies, y él dijo, bueno, exactamente no es un hobby, pero yo todos los días voy a misa. Y el presentador se quedó ahí como, bueno, todos los días. Qué valiente. Eso es ser el ángel. En medio de la televisión, en medio de un programa de televisión, no tener miedo a anunciar a Jesús. Fijaros, hay algunos que evangelizan hasta en la calle. Hay gente que de vez en cuando se juntan, nos reunimos en una iglesia y salimos a las calles por la noche a parar a la gente y a decirle, oye, tú sabes que Dios te ama, tú sabes que Dios tiene un mensaje para ti, que Dios es tu Salvador, tú sabes que Dios puede ser, si le dejas, el centro de tu vida, que Jesucristo ha nacido y ha muerto por ti. Qué bonito es ser apóstol. Fijaros, para esto no hace falta ser cura o monja. Es verdad que los que tenemos una especial llamada de consagración al Señor, esto lo tenemos metido como en nuestra vocación, es nuestra vida. Todo nuestro tiempo, todas nuestras energías, toda nuestra vida es para esto, para anunciar a Jesucristo, para darle a conocer. Pero, como os digo, no es una cosa solo de una vocación de consagración, sino que es algo de todo cristiano. ¿Cuántos jóvenes, pero cuántas familias también, cuántos matrimonios que no tienen miedo? Yo conozco familias con sus hijos, 4, 5, a veces 10 o más, y se cogen a todos los hijos y se van de misión a cualquier lugar, las familias del camino neocatecumenal. Es impresionante, se ofrecen para ir a cualquier lugar del mundo, a evangelizar, a dar catequesis. Me parece espectacular, espectacular. Bien, la figura del ángel, no tener miedo a anunciar a Jesús. Es tan bonito. Dice Jesús, si alguno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. No tengas miedo de ser testigo del Señor. No tengas miedo con tus amigos, de hacerte respetar, de decirles, oye, yo no hago eso, yo no digo eso. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Y de hacerte respetar y decir, mira, yo me voy a una hora. Cuando salgo los sábados, pues estoy hasta cierta hora. ¿Y por qué te vas? Pues porque mañana tengo que ir a misa. Y no pasa nada, y dilo, y hazte respetar, aunque se rían de ti, no pasa nada. Merece la pena dar la vida por el Señor. El ángel. Dentro también del Belén hay algunos personajes, están los buenos y los malos. Dentro vamos a empezar por los malos, los personajes malos, y luego hablamos de los buenos. ¿Cuáles son los malos? Pues en primer lugar, en un Belén, en los grandes Belenes, ¿vale? Quizá en el de tu casa no, pero cuando en los grandes Belenes, pues se pone así en lo alto de la montaña el castillo de Herodes. Herodes, uno de los grandes personajes de la historia de la Navidad. ¿Qué es lo que hace Herodes? Fijaros, Herodes quiere cargarse al niño. ¿Por qué? Porque él se entera de que ha nacido un rey que va a ser el rey de los judíos. Y él dice, otro rey que no sea yo. Otro rey que no sea yo. Herodes en el fondo es inteligente porque sabe que no puede haber dos reyes. O él o yo. Y entonces dice, me cargo al rey. Me cargo al niño. Pero fijaros que esto es más frecuente de lo que pensáis.
porque en el fondo es algo que sucede en nuestro corazón. Fijaros, Jesús lo dice, no puedes servir a dos amos, no puedes servir a Dios y al dinero. Y es verdad, fijaros, nosotros muchas veces intentamos servir a dos amos. Intentamos estar a bien con Dios, pero no dejar las cosas del mundo. Intentar estar a bien con Dios en la iglesia, pero en el fondo seguir apegado a mis cosas. Intentamos decir que somos cristianos, pero mi amor propio, mi soberbia, mis criterios, mi manera de hacer las cosas siguen ahí. Decíamos antes, el corazón como una piedra. Y entonces, cuando hay que optar entre Dios o yo, siempre me elijo a mí, me acabo eligiendo a mí. Herodes, fijaros, es imagen de la autosuficiencia, de ese querer uno salvarse por sí mismo. Y en el fondo pensar, en el fondo es pensar que Dios no pinta para nada en mi vida. Qué triste es, cuántos de vosotros, algunos de vosotros pensáis así, ¿no? Estáis en el colegio, estáis ahí recibiendo constantemente la palabra de Dios, el mensaje del Señor, y vuestro corazón está como el de Herodes, como una piedra, no es capaz de recibir esa buena noticia, de recibir la gracia del Señor, aunque vayas a misa todas las semanas, aunque cada día hagas la oración, aunque vayas a clase de religión. Si no eres capaz de abrir, tu corazón está como una piedra, como el de Herodes, incapaz de acoger. Fijaros que Herodes recibe el mensaje, igual que los pastores. También él recibe el mensaje, él lo recibe de parte de los Reyes Magos, pero no es capaz de ponerse en camino, no es capaz de salir de su palacio, de salir de sus comodidades, porque lo que os decía, Herodes es la imagen del corazón materialista, egoísta, autosuficiente, que vive para sus riquezas, que vive para sí mismo, para su poder, como os digo, tantos y tantos corazones como Herodes. Y el otro personaje, digamos, los malos del Belén, sería el posadero o la posadera, que es un poco la imagen, la misma que Herodes. Herodes es la versión rica y el posadero es la versión pobre, porque en el fondo el posadero es la imagen del corazón que se cierra, de un corazón que no tiene entrañas. Ya, fijaros, no estamos hablando de acoger con fe al Salvador, estamos hablando de una cuestión de humanidad. Aparecen José y María embarazada a punto de dar a luz, y el posadero le cierra las puertas de su casa. Ya os digo, no es una cuestión ya de fe, sino que es una cuestión de humanidad. Y es que, fijaros, suele pasar que cuando cae la fe, cae la humanidad. Se nos cierran las entrañas, nos dejamos de que nos deje de afectar en el corazón. Estamos tan acostumbrados a ver imágenes de guerra, de pobres, de inmigrantes, que ya no nos impresiona, que ya no nos afecta. Estamos tan metidos en nuestra vida, en nuestra posada, en nuestro palacio de Herodes, que se nos olvida muchas veces que en la puerta de al lado nuestro, hay personas que están sufriendo. Hay personas que necesitan lo más mínimo, que es un mínimo de humanidad. Esto es el posadero, la posadera, los que cierran su corazón, los que no tienen entrañas, los que no tienen sentimientos, no tienen empatía. ¿Cuánta gente que vive así? Es tremendo. Más de lo que os pensáis, más de lo que os pensáis. ¿Cuánta gente, fijaros, hablábamos antes de esta pandemia, cuánta gente que necesita de lo más mínimo? Pues eso, estar pendientes, estar atentos, no encerrarnos en nosotros, en nuestros problemas, en nosotros mismos, no encerrarnos. Vamos a ver otro vídeo, así para descansar, vosotros y yo, y después ya nos vamos a meter en el misterio precioso del portal de Belén. A ver, mi madre, mi padre, mi hermana y una amiga.
Lo primero que me viene así es mi madre, mi hermano, mi novio me mataría por no decirle a él, pero las dos personas que me vienen como más importantes son ellos dos. Diría mi hermano, pero es que ahí me cuesta un poco más decirlo porque como es don independiente y no tengo una relación así muy... Debería decir mi hermano, pero yo creo que diría mi mejor amiga Alba. Mi madre, la primera de todas. Mis dos hermanos pequeños. Es decir, que siempre he sido hijo único hasta los 25 años. Mi madre me dio el sorpresón con 50. Creo que es mi abuela. ¿Pueden ser dos solamente? Es difícil, es difícil esto de... ¿Qué más sería importante? Pues había pensado en el libro de Sheldon Cooper de The Big Bang Theory. Quiero regalarle un dron de estos que tienen una camarita y tal. Y también estaba mirando la Nintendo Mini, esta que ha salido, pero es que está agotada. Pues es que es un poco estrambótico esto que voy a decir, pero ella lleva bastón y tiene un bastón que a mí no me gusta nada. Entonces le quiero regalar uno de cañita. Ya tengo muchos de los regalos comprados para ella. Yo siempre me adelanto. Pero estoy esperando uno ahí concreto que ya le hace mucha ilusión, que es el nuevo iPhone 7 Plus. Ay, es un vaso que tiene forma de... Iba a decir foco, pero no es foco, es óptica, eso. Pues una cosa que son como castañas en bombones, que le gustan bastante. Un videojuego, que le molan. La cajita musical de esas que abres y una bailarina y suena. Creo que ha sacado un disco La Pantoja y le gusta. Creo que le voy a regalar eso. Yo creo que le compraría una casa rural en el campo. No hay presupuesto. Un Rolls Royce, que vio uno y le dijo que le gustaba muchísimo. Un Rolls Royce, ya sé cuál. Un chalet con jardín, que estuviera al lado de la playa, que estuviera céntrico también para no coger coche. Eso lo compraría, para empezar. Su propio estudio. Hacer un viaje juntas, en furgoneta, es su sueño. Un viaje a lo largo del mundo. Lo primero, irme con ella a Nueva York. Hombre, un viaje a Egipto. Le montaría una empresa para ella. Le pagaría sus deudas. Le regalaría una moto de carreras. Una bici buena. Con pura sangre española, un buen caballo. Construirle un refugio de perros. La cambiaría de casa probablemente. La verdad que se merece una casa en la playa. Es un supuesto... Una buena pregunta. No le regalaría nada. Bueno, le regalaría mi presencia, yo creo. Estar con ella. Pues le pediría perdón por muchas cosas, por las veces que hemos discutido en plan serio, y intentaría esforzarme más en tener un buen trabajo y en demostrarle que valgo la pena como hijo. Me lo llevaría a... no sé, al pueblo de sus abuelos. Unos días unidos con sus abuelos que no les ve nunca, o con su familia. A mí, es decir, mi tiempo. La llevaría al pueblo porque ella no tiene coche y nunca la lleva nadie, y yo creo que le haría ilusión. Ser más sinceros el uno con el otro, no sé, decirnos las cosas que no nos hemos dicho, él por ser como es y yo por ya haberme vuelto muy cómoda. Intentaría reunir a la familia entera. Ese sería como mi regalo para ella, como intentar reunir la familia entera en casa otra vez. Y que estemos todos juntos. Me lo traería a casa porque él está en una residencia y pasaría todos los días con él. Pasear, jugar al mus, jugar al dominó, al chinchón.
llevarle a que me viera jugar al fútbol. Cosas sencillas. Creo que ponemos el corazón en lo que nos dicen que tenemos que ponerlo. Si nos paráramos a pensar, no lo pondríamos en las cosas. Vivimos como borregos, todos hacia adelante, sin mirar a los lados, sin disfrutar los momentos de la vida, las pequeñas cosas, y hasta que la vida no nos dice hasta aquí. Tenemos en la cabeza que las personas van a estar ahí siempre, que la gente que nos rodea va a estar ahí para siempre. Y entonces como, pues a lo mejor no decimos un te quiero porque lo damos por hecho, es como si esa persona sabe de sobra que yo le quiero mucho, pero a lo mejor esa persona no lo sabe o no lo siente así. Estaría bastante bien que no me tengas que poner en esta situación para darme cuenta de estas cosas. Regalar tiempo con personas, yo creo que es el mejor regalo porque precisamente no lo puedes comprar. Y es algo que nunca va a volver. Entonces es como un regalo exclusivo y único. Y vamos con los personajes entrañables y preciosos de cualquier portal de Belén que llenan nuestros portales, de nuestros belenes, de tanta alegría. En primer lugar, los pastores. Los pastores a mí me entusiasman. Los pastores eran los últimos, absolutamente los últimos de la sociedad, no solo por ser pobres, sino que estaban marginados por todos, no sabían leer ni escribir y por lo tanto no tenían prácticamente derecho ni siquiera a rezar. Para los fariseos, los pastores eran poco más que sus animales, gente despreciada, marginada, los pobres, absolutamente pobres. Y a mí me emociona pensar que es los primeros a los que Jesús elige para mostrarles su salvación, los pastores. Y ellos, como tienen un corazón pobre, humilde y sencillo, aceptan el mensaje. Lo que os decía antes, Herodes también recibe el mensaje. En este caso lo recibe a través de los Reyes Magos. Hoy ha nacido el Salvador, el Rey de Israel. Herodes no es capaz de ponerse en camino, lo hemos dicho antes, la autosuficiencia, las riquezas, el apego a las cosas. Y los pastores, como no tienen nada, se ponen en camino. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Me parece precioso, los limpios, los sencillos, los humildes, son los que tienen esa facilidad para las cosas de Dios. ¿Cuántas veces nosotros que nos creemos tan inteligentes, lo que os decía antes, tan autosuficientes, tan que no necesitamos a Dios para nada en nuestra vida? Y por eso Dios no puede nacer en nuestro corazón, porque no somos sencillos y pobres. Por otro lado tenemos los Reyes Magos, también son fascinantes. Igual que decíamos antes, la versión rica Herodes, la versión pobre el posadero, aquí la versión pobre son los pastores y la versión rica los Reyes Magos. ¿Por qué? Porque fijaros, la salvación es para todos, para los pobres y también para los ricos, para los sabios, para los poderosos. También sería absurdo pensar que Jesús solo nace para los pobres y para los sencillos y para los débiles. También nace para los ricos, para los poderosos, y esa es la imagen de los reyes. Los Reyes Magos son imagen de los buscadores de Dios. Yo digo que los Reyes Magos son los patrocinadores de los agustinos. Son nuestro modelo y nuestro prototipo, como San Agustín, que se pasó tantos y tantos años buscando la verdad. Los reyes
Los sabios de Oriente llevaban años, toda su vida, centrados en esa estrella, buscando la verdad. De tal manera que cuando llega la estrella, que cuando llega el signo, entienden que es la voz del Señor. Y esto, fijaros, me parece que es una preciosidad, por lo que decíamos antes, esos limpios de corazón que ven a Dios. Porque el Señor habla a través de la estrella y ellos comprenden que es la voz del Señor. Para el que está atento, para el que tiene el corazón limpio, los ojos limpios, pues es capaz de ver esa voz del Señor en tu compañero, en esta persona, en este pobre, en esta sor, en tus padres, en esta necesidad, en cualquier sitio, en tantos lugares donde el Señor se esconde, donde el Señor está, donde el Señor se te hace presente. Este es el corazón de los magos, ese corazón de los poderosos, pero que en el fondo tienen un corazón de niño, un corazón limpio, un corazón del que busca, del que desea la verdad, del que desea plenitud. Y se ponen en camino y dejan sus palacios, sus riquezas, sus comodidades. Esto es algo muy bonito. Todo lo que no hizo Herodes lo hacen ellos. Se ponen en camino y no saben a dónde. Fijaros, esto el Señor también es así. Muchas veces nosotros queremos decirle al Señor, dime cuál es el plan de ruta. Yo, Señor, te seguiré, pero dime qué es lo que hay que hacer. Y el Señor dice, no. Las zorras tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Sígueme. Fijaros que a los apóstoles no les explica qué es todo lo que van a hacer durante toda su vida, no. Ni siquiera al principio les habla de la cruz, no. Solamente les dice, sígueme. Y esto es, fijaros, lo apasionante del Evangelio, lo apasionante de la vocación. Jesús te dice, sígueme. Y tú no tienes ni idea a dónde te va a llevar, por dónde te va a llevar, qué es lo que va a pasar. Solamente te fías de Él y le dices, en tu palabra echaré las redes. Y esto es lo que hacen los magos. No saben dónde tienen que ir, ni qué es lo que va a pasar, pero se ponen en camino, se fían del Señor. Y no es fácil. Fijaros que se encuentran con Herodes, se encuentran con dificultades. Pero a pesar de ello, ellos siguen adelante. A veces la estrella desaparece, la estrella que es el símbolo de la fe también, a veces desaparece, no importa. Ellos siguen adelante, en medio de la noche, confiados en la voz del Señor. Y se ponen delante del niño y le abren sus cofres, que es la imagen de su corazón. Ante el Señor abren el corazón y se lo entregan todo. El oro, el incienso y la mirra, reconociéndole como Rey, como Dios y como Redentor. Es tan bonito. Lo de los Reyes Magos es una auténtica preciosidad. Y nos dice el Evangelio que después de encontrarse con el niño se fueron por otro camino para no encontrarse con Herodes. Porque los reyes entienden que cuando uno ha conocido al Señor, que cuando uno se ha encontrado con el Señor, ya no puede volver por el mismo camino. Ya tiene que volver por otro camino. Se convierte en apóstol. Es precioso. Dicen las tradiciones que cuando los apóstoles, después de Pentecostés, salieron a anunciar el Evangelio, llegaron a algunos lugares donde habían conocido, donde habían oído hablar de Jesús a través del testimonio de los magos. Me parece tan bonito, me parece precioso. Los magos. Y por último, María, José y el niño. El centro de nuestra meditación, el centro de nuestra contemplación. En primer lugar, José. San José. Fijaros, San José es aquel al que el Señor le ha puesto la vida patas arriba. Le ha cambiado todos los planes, todos los planes. José, él pensaba pues que las cosas tenían que ser así, así pues como cualquier hombre, su trabajo, su mujer, su familia, y el Señor empieza a ponerle la vida patas arriba desde el primer momento casi que conoce a la Virgen. Pero San José, fijaros, no se queja. San José muchas veces no entiende, pero se fía del Señor. Se fía del papel y de la vocación que le ha dado el Señor, que es custodiar y guardar a la Virgen y al niño. Es tan bonito. Yo me imagino a San José en el camino de Belén, pues cómo le diría a la Virgen, ya verás, María, cuando lleguemos a Belén y veamos a los parientes, a los primos de no sé dónde, a los primos, porque claro, todos tenían que ir
los de Cafarnaún, los de Jericó, los de Naín, los de Jerusalén, todos los de Belén tenían que ir a Belén. Y José le hablaría de unos, y verás la casa de mis primos y de mi tal, no sé qué. Qué duro para José cuando empezaran a cerrarse las puertas, unas y otras, y verse en la calle. Qué duro para José. Pues a veces, fijaros, son los planes del Señor, tan distintos a los nuestros. Pero fijaros, aunque no lo entendamos, muchas veces el plan del Señor, pues en el plan del Señor está la cruz, y está la humillación, y está el dolor. Y José seguro que se había imaginado las cosas de una manera totalmente distinta. Yo me imagino cuando José entrara en el establo, en el portal, y viera aquello, pues se le caería el alma a los pies, ¿no? Diciendo, pero qué horror, ¿cómo van a hacer aquí el Hijo de Dios? Pero aún así, fijaros qué bonito, San José no se cruza de brazos, no se pone a llorar como un memo, se pone a limpiar aquello, a recogerlo, a prepararlo, a encender la lumbre, a hacer un lugar digno en su pobreza. Qué bonito es San José. San José es la imagen, como decía antes, de esos que no se cruzan de brazos, de esos que no se echan para atrás, sino que siempre es esa creatividad del Espíritu Santo, siempre se les ocurre algo, siempre para seguir adelante. Y cuando nace el niño, ¿qué hace San José? Fijaros, San José desaparece. Está ahí solo pendiente de la Virgen y del niño. Están encantados San José. Yo me imagino a San José como un foco, como un foco. Yo aquí detrás, para aquí detrás, no los veis vosotros, tengo 3 focos que me alumbran. ¿Qué hace un foco? Tú no te fijas en el foco, te fijas donde alumbra el foco. Pues eso es lo que hace San José. San José desaparece. Desaparece para alumbrar, para dar luz a María y al niño. Dice el Evangelio, cuando llegaron los pastores encontraron a María y al niño. Y José, es que no estaba. Pero José estaba pendiente de que no les faltara nada, de que no se apagara el fuego, de que siempre hubiera agua caliente, pendiente de todo. Y él desapareciendo, él muriendo a sí mismo. Fijaros, San José, el patrón de la Iglesia Universal, el santo más importante de toda la historia, y no tenemos de él ni una palabra, 0. Qué impresionante San José. ¿Cuánto hay que aprender de San José, de este hombre tan bueno? Pues contemplemos a José. Contemplemos a la Virgen María. Podríamos estar horas y horas y horas hablando de María. María es, en el camino de Belén, fijaros, la que en medio de todo el alboroto, de toda la gente, en medio de todo, ella vive recogida, con sus sentidos, meditando. Como os digo, en medio de las dificultades, porque para ella no era fácil ir desde Nazaret a Belén, caminando en el burro, embarazada, en medio de la caravana, ¿no? De muchas conversaciones que serían pues tonterías, muchas veces, de unos, de otros, y María recogida, preparándose interiormente. En medio de las dificultades no pierde la fe, se cierran las puertas, no pierde la fe. Qué bonita es, qué grande es nuestra Madre. Y llega el momento de nacer Jesús y ella contempla aquel establo, aquel lugar, y para ella es el mejor palacio. Porque fijaros, el Señor le ha ido preparando el corazón de una manera muy distinta a como nosotros lo hubiéramos pensado. Si nosotros fuéramos Dios y nos dijeran, van a ser tu hijo, nosotros nos hubiéramos imaginado un palacio en riquezas, con 1000 criados, con todas las comodidades para que a la Virgen no le faltara de nada. ¿Y cómo prepara el corazón de María el Señor? Despojándola de todo, quitándoselo todo, llevándola a la extrema pobreza. Solo Dios, solo Dios. Lo que os decía, ¿no?, de esta pandemia, que puede ser una oportunidad para quitar todo eso, todo el envoltorio, todas las luces, todos los regalos, todas las fiestas, y centrarse en lo esencial, solo Dios, en silencio. Imaginaros la Virgen cuando viera por primera vez a Jesús, cuando se cruzaran esas miradas de amor, de madre e hijo, como la Virgen
le entregaría su corazón y toda su vida, cómo ya desde ese momento la Virgen solamente viviría para el Señor, para el Señor. Su corazón, sus energías, su vida, el Señor. Y por último, el niño. Es tan impresionante. Fijaros, nosotros nos hemos acostumbrado, y yo os lo digo muchas veces, y lo digo en mi parroquia porque me lo digo también a mí. Fijaros, lo más triste de un cristiano es acostumbrarnos. Nos hemos acostumbrado a mirar la cruz, nos hemos acostumbrado a que nos digan que Dios nos ama, nos hemos acostumbrado a las cosas de Dios, nos hemos acostumbrado a ver a un Dios, al Todopoderoso, en un bebé tan débil. Fijaros, no hay nada más débil que un bebé. A mí me impresiona, fijaros, cualquier animal cuando nace, pues en nada de tiempo se pone a cuatro patas, empieza a comer, empieza a manejarse por sí mismo, más o menos. Pero si tú a un bebé lo dejas solo, se muere. Se muere. No hay nada más débil y más pequeño. Fijaros, este es el misterio de un Dios, como dice la canción, enamorado de ti, todo un Dios enamorado de ti, del buen pastor, que ha querido hacerse pequeño y débil por buscarte a ti, por decirte a ti que te quiere, un Dios al que puedes achuchar, al que puedes abrazar, al que puedes querer, un Dios que tiene un corazón humano como el tuyo, que tiene un rostro humano como tú, que tiene ojos, un Dios con el que puedes tener una amistad, una intimidad, un Dios que ha querido hacerse pobre y débil, como tú, como tú. Por eso, en esta Navidad, que todas estas figuras que hemos ido contemplando, unas y otras, los animales, las piedras, el puente, Herodes, los pastores, la estrella, el ángel, al final todo te lleve al niño, que es el centro, que es tu Dios, este Dios que te quiere, que te llama por tu nombre, que ha nacido por ti y para ti, por tu salvación, para liberarte, para sanarte, para darte la buena noticia. Es tu buen pastor, es tu Señor, es tu amigo, es Jesús, es ese bebé que lleva escrito tu nombre en lo más profundo del corazón. Pues ojalá, y se lo pido de corazón a este niño Jesús, a la Virgen, a San José, ojalá y esta Navidad la vivas con intensidad, con profundidad, con interioridad, que es algo tan nuestro, tan agustiniano, que lo vivas con todo el corazón, desde la contemplación, desde el silencio, desde la profundidad, que te dejes enamorar, cautivar por este Dios tan grande que se ha hecho pequeño y que viene a llamar a la puerta de tu corazón como un mendigo para que le abras, para que le dejes nacer, para hacer de tu corazón su cielo. ¡Feliz Navidad! Que tengamos una Navidad maravillosa, una Navidad llena de Dios, una Navidad feliz, llena de la alegría y del don de Dios. ¡Feliz Navidad de corazón!